Listo. Ahora sí, ya podemos dar inicio. Muy buenos días, maestro. Gracias por acompañarnos esta mañana. Quisiera extender un agradecimiento al coordinador del Centro Comunitario Colibrí, que es el psicólogo Daniel Luna Román, por acercar esta serie de conferencias al público en general, pero sobre todo también enfocadas a temas que son de necesidad para nuestra comunidad estudiantil. Esta mañana nos acompañan los grupos de preparatoria de segundo cuatrimestre, quienes estarán con nosotros en el en vivo. Les comento que pueden ir dejando sus comentarios y preguntas en el chat y al final podemos dar respuesta. Esta mañana nos acompaña el maestro Antonio Jiménez Luna, director general del Centro Universitario del Pacífico, UNIPAC, quien nos va a compartir esta charla, esta conferencia acerca de infecciones de transmisión sexual. Muy buenos días, maestro. Bienvenido. Gracias, buenos días. Bueno, pues aquí vamos a ver un poquito respecto a los temas. Agradezco la invitación para poder compartir con todas ustedes y con todos ustedes. Y bueno, es importante que a lo largo de la charla, si sale alguna pregunta en particular, la pueden hacer a través de mensaje privado, porque a veces estos temas nos da un poco de pena todavía y vergüenza, pero creo que es el momento de preguntar, ¿no? Para que podamos abonar un poco a superar estos prejuicios o estigmas que tenemos respecto al tema. No podemos hablar de infecciones de transmisión sexual sin antes hacer una breve introducción de por qué tenemos que hablar de estos temas, ¿no? Hablar de estos temas y me voy a permitir lanzar una presentación que he preparado para justo comenzar a hablar de esto. Pero antes de hablar de infecciones de transmisión sexual, me gustaría abordar un poco lo que tiene que ver con las prácticas de sexo seguro y sexo protegido. ¿Por qué es importante considerarlo y por qué es importante visualizarlo? Porque justo en la sociedad mexicana en que vivimos no tenemos una educación integral de la sexualidad propia, adecuada, pertinente. Quizá ahorita, en este momento, las escuelas, los libros, el propio modelo educativo está incidiendo para tener una educación integral de la sexualidad más óptima. Sin embargo, debemos reconocer que a lo menos muchas generaciones pasamos sin esta información adecuada y pertinente. Y regularmente cuando nos hablaban de sexualidad, pues siempre pensábamos únicamente en prácticas sexuales, ¿no? Y principalmente en coitales, en penetrativas. Y veíamos a la sexualidad como justo una sola cuestión que tenía que ver con la cama y tenía que ver con dos personas intercambiando sus cuerpos y compartiendo sus cuerpos, ¿no? Y debemos superar esa idea de la sexualidad. Por eso es importante que hablemos de sexualidades en plural. Por eso es importante que hablemos de la sexualidad como un elemento importante y valioso de las personas, sin tener miedo, sin tener prejuicios, sin tener vergüenza. Claro, en las normas sociales que hoy nos rigen y con las cuales convivimos, pues tenemos límites, ¿no? Límites para hablar de lo íntimo, lo público y lo privado en las diferentes esferas de nuestro ser. Y es aquí justo la sexualidad que la podemos vivir de manera placentera, en la libertad de nuestros cuerpos. Sin embargo, que entramos en estas cuestiones, ¿no? A veces nos dicen que hablar de estos temas es abrir al libertinaje. Y yo creo que no. Hay una cuestión sumamente errada en esta idea de que si hablamos de estos temas abrimos el libertinaje. Más bien, yo lo veo desde una postura completamente diferente. Si nosotros proporcionamos información, las personas tendrán mayor información para tomar decisiones conscientes. ¿Sí? Porque al final del día, asumir la responsabilidad de compartir mi cuerpo, de compartir mis afectos, de compartir mis vínculos con otras personas, es asumir la responsabilidad propia de la otra persona con la que me vinculo y de manera colectiva, porque al final del día implica esta responsabilidad compartida que tenemos al momento de hablar de sexualidades. Bueno, por eso le pongo ahí unas tachecitas en verde, ¿no? Esto, sexualidad no es un coito, sexualidad no es una práctica sexual, sexualidades no es la cama, sexualidades es un sinfín de elementos que componen a la persona desde diferentes aspectos emocionales, psicológicos, corporales, afectivos, ¿no? Y debemos ver la sexualidad como un todo, como algo integral, hasta de bienestar, ¿no? Porque es un elemento del bienestar de las personas.
Entonces dejemos de pensar en las sexualidades como algo prohibido, como algo que nos da pena y lo hablamos en secreto. Ya nada más, yo creo que un referente importante de esto es hablar del periodo menstrual. Cuando hablamos del periodo menstrual, por ejemplo, aún nos da vergüenza hablar del periodo menstrual, escondemos, ¿no? Este tipo de situaciones que es tan normal y cotidiano en la mayoría de los cuerpos menstruantes y que van a vivir mes con mes y que pareciera que es algo prohibido, ¿no? De pena, de vergüenza, y pues no, es algo que pasa con nuestros cuerpos de manera natural, biológica y fisiológica. Entonces, superar esta idea de la sexualidad, ¿no? O de las sexualidades como algo limitativo es el primer punto que nosotros tenemos que llegar para hablar de sexualidad o de educación integral de la sexualidad. Es importante que a todas las edades, porque la educación integral de la sexualidad no solamente se da en la vida adulta, deberíamos desde muy pequeños comenzar a aprender sobre sexualidades, a nombrar las partes de nuestro cuerpo, a cuidar nuestro cuerpo, a cuidar la higiene de nuestro cuerpo. Todo ese tipo de cosas tiene que ver con las sexualidades. Por eso, aunque sea de manera muy rápida, hago esta introducción porque hay que superar estos estigmas, hay que superar estos prejuicios que tenemos respecto a la sexualidad. A veces nos sancionan por hablar del tema, pero bueno, más bien que sancionar, hay que dialogar para ver qué dudas tenemos respecto a eso. ¿Por qué necesitamos y por qué tenemos que seguir hablando de esto? Justo porque tiene que ver con nuestra salud. Y recuerden que la salud es antes de la enfermedad. Cuando nosotros creemos que la enfermedad es que tenemos que cuidar nuestra salud, estamos equivocados, porque regularmente asumimos que estamos bien cuando no hay enfermedad, no, y no necesariamente una persona, aún con una enfermedad, puede tener salud, ¿no? Es una contradicción posiblemente, pero es contradicción conceptual, porque al final del día nosotros, si nos educamos adecuadamente respecto a múltiples temas que tienen que ver con la salud y el bienestar, si nosotros logramos promocionar estilos de vida saludable, logramos tener factores protectores que nos van a llevar a la prevención, vamos a estar en estados óptimos de salud, ¿no? Y esto nos lleva a una corresponsabilidad en nuestras prácticas. ¿Por qué lo digo en corresponsabilidad? Todas las personas, si hablamos de adolescencias, por ejemplo, tenemos curiosidad por ciertas prácticas masturbatorias posiblemente, de reconocimiento de nuestro cuerpo o cuando estamos con una persona que nos queremos vincular de algún tipo, comenzamos a tener ciertas prácticas, ¿ok? Por ejemplo, a veces creemos que un abrazo tiene una cuestión, implica una cuestión de intimidad, pero escuchen la palabra, cuando utilizo la palabra intimidad, siempre la pensamos en el coito, ¿no? Es un error. Intimidad implica estar cerca de alguien, estar muy cercano al otro, cuidarle al otro, cuidar a la otra. Nuestro aroma, nuestra higiene personal, nuestro aliento, ¿no? La forma en que abrazamos, esto ya implica una intimidad. Bueno, en esta práctica de intimidad con los otros, con las otras, con los cuerpos, nosotros debemos comenzar a tener este sentido de corresponsabilidad en nuestras prácticas al momento de compartir nuestro cuerpo. Aun cuando sea la corporalidad un elemento fundamental, bueno, la higiene personal comienza a ser un elemento. Ahora imagínate que si en este momento tú tienes una práctica mucho más cercana con esta persona que implica tocar su cuerpo, su cara, su boca, sus orejas, sus manos, ¿por qué cuando estaba el periodo de COVID nos cuidábamos usar cubrebocas, nos poníamos gel antibacterial y teníamos todos estos cuidados? Y teníamos todos estos cuidados justo porque había que cuidarme a mí y cuidar a mi entorno. Bueno, cuando yo estoy hablando de prácticas sexuales o eróticas, ¿no? Que ahorita vamos a ver la diferencia, bueno, más bien vamos a ver la diferencia entre sexo seguro y sexo protegido. Al final de esto, también estamos cuidando a la otra persona y me estoy cuidando yo. Ojo, la mirada que yo quiero tener aquí y que quiero que tengan respecto a las prácticas eróticas o sexuales no es de miedo. Regularmente nos han educado bajo estas prácticas como con situaciones de sumamente de riesgo, de vulnerabilidad, y las fotos que nos muestran siempre de las infecciones de transmisión sexual son atroces, ¿no? Porque nos presentan casos o patología avanzada respecto a una infección. ¿Hasta aquí vamos?
y siempre nos alarman con esta información de miedo, de angustia, ¿no? E imagínate que tú que estás explorando, te están educando bajo este miedo, ¿sí? Y entonces vas sumamente ansioso a estas prácticas que no podemos negar que vas a tener y entonces no sabes cómo reaccionar ante una práctica erótica o sexual, penetrativa o no penetrativa, porque vas con miedo anticipadamente, vas con angustia y no sabes cómo tomar decisiones acertadas, oportunas, que te cuiden a ti y que cuiden y protejan a la otra persona. Entonces, es importante superar esta angustia, es importante superar este miedo, pero va a ser a partir de que tengamos la información adecuada y pertinente para tomar decisiones. Entonces, queda claro que la intimidad y que compartir nuestras corporalidades con otras personas implica una responsabilidad, una corresponsabilidad desde la higiene personal, ¿sí? Lo decía yo, las manos están llenas de bacterias, están llenas de agentes patógenos, nuestras manos. ¿Ok? Nuestra saliva, ¿no? Todo nuestro cuerpo tiene bacterias, todo nuestro, bueno, parásitos. Y a partir de ahí, nuestras manos pueden contaminar, se contaminan al tocar algunas zonas, contaminan a tocar otros cuerpos. Bueno, hay que comenzar a pensar esto. ¿Por qué en la alimentación cuidamos que el cuchillo con que se corta el pollo no sea el mismo con el que se corte la carne? O este tipo de cosas, ¿sí? Utensilios de cocina. Quiero ubicarlos en este cuidado, lávate las manos antes de comer, después de ir al baño. O sea, hay un montón de elementos, ¿no? Del cuidado, de la higiene personal, que tienen que ver con el momento en que nosotros compartimos nuestros cuerpos y compartimos las corporalidades con otra persona. Bueno, todos estos detalles son importantes porque tienen que ver con higiene personal, con higiene, ¿ok? Y esta higiene se va a ver involucrada también en otras prácticas. Bueno, es el elemento anticipatorio, la cultura de anticipación, que en la sexualidad, la higiene personal es un tema fundamental, ¿sí? Vean cómo cuando hablamos de sexualidad o sexualidades, no solamente es la práctica, no solamente es el coito, no solamente es la masturbación, no solamente es hablar perdónenme, no solamente es hablar de partes de nuestro cuerpo, ¿sí? De nombrar adecuadamente las partes de nuestro cuerpo. No solamente es eso, tiene que ver con una conciencia de valores, de principios, de normas, de autocuidado y de corresponsabilidad con las demás personas. Cuando nosotros hablamos de sexualidades o de compartir, tenemos que pensar en por qué arriba puse cuido mi futuro. Por ejemplo, en la adolescencia, los índices de embarazo adolescente van en aumento, ¿ok? Mientras algunas personas especialistas dicen los adolescentes tienen mucha información, ¿ok? Tienen mucha información para cuidarse en estas prácticas, ¿no? Prácticas eróticas o sexuales. Tienen estas prácticas, listo, pero ¿por qué hay un embarazo no planeado? Es que no se saben cuidar. Bueno, y es que tienen un montón de información. Y entonces sancionamos y culpamos al adolescente, pero el adolescente ni ha tenido la información adecuada, ¿sí? Los y las adolescentes no han tenido la información adecuada, tienen un montón de ideas preconcebidas, erróneas y lamentables respecto a las prácticas sexuales y la idea de sexualidad, que lo hacemos a escondidas, en lugares insalubres, en prácticas que no cuidamos, que no sabemos cómo utilizar los métodos de barrera. Cometemos una sarta de errores al momento de tener la práctica por esta angustia, por este miedo, por esta zozobra de si lo bien, si no, si lo planeamos, no lo planeamos. Todo este tipo de cosas vienen justo de la ansiedad que tenemos respecto a la educación integral de la sexualidad. Entonces, cuando yo digo de cuido mi futuro, es cuido esta práctica, ¿no? ¿Cómo me anticipo para poder tener el goce, el placer en este marco de tranquilidad y no andar con la zozobra de que la práctica fue irresponsable y entonces viene un sinfín de elementos que nos llevan a estar inconformes, insatisfechos, con mayor ansiedad por algún tipo de práctica? Y no solamente tiene que ver con los adolescentes. Si nosotros nos vamos con los jóvenes, los adultos, con los adultos mayores, puede suceder lo mismo, porque seguimos teniendo esta idea errónea de lo que implica las prácticas sexuales.
Disfruto de mi sexualidad, claro, y la disfruto cuando estoy informado e informada. Disfruto de la sexualidad cuando comparto mi opinión respecto a las prácticas, a los deseos, a las formas que yo comprendo estas circunstancias, porque si nosotros nos ponemos a analizar en este sentido, una de las ideas que tenemos de la sexualidad o las sexualidades o las prácticas sexuales tiene que ver con las expresiones gráficas de la sexualidad, que en resumida cuenta le llamamos pornografía, ¿no? Pero yo les quiero dejar algo muy claro aquí respecto a la pornografía, que si se puede consumir, que si no se debe consumir, que si, bueno, el consumo de expresiones gráficas de la sexualidad, cada persona es libre de hacerlo y cada persona es importante que analice y reflexione cómo está haciendo su consumo, como cualquier consumo de otra situación u otro producto u otro estímulo. Yo tengo que cuestionar a nivel personal si ese consumo está en los límites que yo me considero confortable, ¿no? Si ha sobrepasado los límites que me entorpece mis actividades cotidianas. Bueno, yo tengo que reflexionar con eso y justo podemos encontrar y colaboración de especialistas que nos ayuden a gestionar el consumo de expresiones gráficas de la sexualidad. Pero ahora, ¿por qué toqué este tema? Porque justo cuando yo pienso en disfrutar y en el gozar mi sexualidad, tengo un estereotipo del goce y el placer, que ¿dónde lo conocí? Pues lo conocí muy probablemente en expresión, en pornografía, ¿no? En revistas, en medios, en otras cosas, me platicaron, ¿no? Entonces yo tengo una idea errada, errónea, ¿sí? De lo que implica la sexualidad, de lo que implican las prácticas, de lo que implican los contactos. Cuando yo voy y me pongo de frente a una realidad ya tal cual, real, ¿sí? De práctica, descubro que no es como me dijeron, ¿vale? Bueno, ¿por qué sucede esto? Haz de cuenta que la pornografía o las expresiones gráficas de la sexualidad es como un espectacular de Carl Juniors, ¿sí? Cuando tú ves el espectacular de Carl Juniors, ¿cómo ves la hamburguesa? ¿Cómo ves las papas? ¿Cómo ves la soda? ¿Sí? ¿La ves? ¡Wow! Gigante, brillosa, la espuma de la Coca-Cola, las papitas, ¿no? Bien formaditas en su caja, todo perfecto. Llegas a comprarlo al local y la realidad es completamente diferente, ¿no? Bueno, por favor comprendamos que todo lo que vemos en esas revistas, en esos videos, es producción cinematográfica, producción de fotografía. A eso se dedican, ¿sí? Justo a generar estos ambientes para que las cosas se den como se muestran en esas situaciones. Comprendamos entonces que mi cuerpo no es ese cuerpo, que la práctica que voy a tener no va a ser tal cual está descrita ahí. Por tanto, voy a disfrutar mi sexualidad desde el conocimiento de mi cuerpo, ¿ok? Desde el consentimiento de los otros cuerpos, ¿sí? De la otra persona, vamos, pero primero me tengo que conocer yo. Yo no puedo poner en manos de alguien más el goce y el placer personal, porque el que primero se tiene que conocer soy yo como individuo, como persona. Tengo que informarme, ¿sí? Tengo que tener los recursos para poder compartir y no ir a ciegas a una experiencia que al final del día se debe asumir una responsabilidad personal y una responsabilidad con la otra persona. Escucharás hablar de muchas prácticas sexuales, pero hay algo básico que debes saber. Tú y solo tú eres quien elige cómo, cuándo, dónde y con quién disfrutar su sexualidad, ¿sí? Tú no puedes ser obligada u obligado, vamos, como adultos, como jóvenes, como adultos mayores, no nos deben condicionar a una práctica, ¿sí? No nos deben condicionar a ver expresiones gráficas de la sexualidad si yo no quiero verlas. Yo no puedo compartir fotos, videos a alguien que no me lo está pidiendo. Yo no, eso es una agresión, ¿sí? Porque yo no estoy pidiendo que me compartan esa información. Bueno, vean cómo podemos a veces caer en prácticas cotidianas, y lo pongo entre comillas, que creemos normales, pero que de normalidad no tienen nada, porque estamos agrediendo a otra persona al recibir información que no deseaba recibir. Insisto, disfrutar mi sexualidad, súper, hay que hacerlo, está bien, pero tenemos que aprender a hacerlo con esta corresponsabilidad de las personas. Informarle, porque a veces la otra persona también no. Y si yo voy a tener una práctica,
hay que ver qué tipo de práctica voy a tener y cómo me voy a cuidar ante esa práctica, ¿ok? Si hay preguntas, dudas, algún comentario respecto a eso, podemos ir ahí. Ok, antes de entrar a hablar de las infecciones de transmisión sexual, quisiera yo, aquí hay dos situaciones que les decía al principio, sexo seguro, sexo protegido, ¿ok? El sexo protegido, su nombre lo indica, hay un mecanismo de protección, ¿ok? En este momento, los métodos antifecundativos o los métodos anticonceptivos que así conocemos, ¿sí? Son los métodos de barrera. ¿Cuáles son los métodos de barrera que tenemos? ¿Ok? Los métodos de barrera van a ser un elemento fundamental para nuestras prácticas y justo como un mecanismo de prevención para infecciones de transmisión sexual. ¿Ok? Tenemos el condón masculino, el condón femenino y las laminitas o placas de látex, ¿no? Que las venden en algunas farmacias, en Mercado Libre, ¿sí? Y que nos van a servir, esas plaquitas de látex justo nos sirven para algunos tipos de prácticas sexuales, ¿ok? Estos métodos de barrera, ¿sí? Condones masculino, femenino y las placas, pues son unos métodos, su nombre lo indica, métodos de barrera, ¿ok? Que protegen la boca, boca ano, boca vulva, boca pene, ¿no? Al final del día nos comienzan, digo, también pueden, si quieren tener prácticas con las manos, pueden utilizar guantes de látex también, ¿no? Al final del día es un modo de precaución para no contaminación. ¿Por qué te digo esto? Voy a ponerte ejemplos para que vaya cayendo un poco aquí. Yo utilizo las manos, ¿sí? Para tocar el cuerpo de una persona y luego me los meto a la boca o luego meto estos dedos a la boca de la otra persona, toco su cuerpo, ¿sí? Al final del día hay una contaminación cruzada de agentes patógenos, ¿va? Te lo voy a poner en otro caso. Tú cuidas animales, te encantan las mascotas, juegas con las mascotas, ¿sí? Limpias las heces de las mascotas, no tienes la higiene adecuada, el perro te lame los dedos, ¿no? Etcétera, etcétera. Y tú sin higiene tocas tu cuerpo o tocas el cuerpo de otra persona, ¿sí? Puede haber también ahí agentes patógenos que se intercambian, ¿ok? Te lo voy a poner más simple todavía cuando tenemos alergias, ¿ok? Alergias a ciertas sustancias, alergias a ciertos exponentes como el polvo o ácaros, ¿no? Y luego una experiencia que pensábamos iba a ser interesante termina siendo caótica, ¿sí? Justo esta experiencia nos lleva a malas experiencias por no haber tenido la precaución, los cuidados de higiene personal o de utilizar los métodos de barrera adecuados y pertinentes para no pasar por esas zozobras y esas angustias, ¿ok? Entonces, el sexo protegido va a ser aquella práctica penetrativa o no, donde utilizamos métodos de barrera, ¿ok? Como los que ya les mencioné, para tener esta práctica. El sexo seguro es aquel donde solamente donde hay tocamientos, pero todo es sobre la ropa, besos, caricias, pero sobre la ropa, ¿ok? A lo mejor ropa interior, pero hasta ahí. Estamos teniendo una práctica estimulante que no llega a otra cuestión más avanzada en una práctica, ¿no? ¿Eso quién lo decide? Lo decides tú. No te tienen por qué obligar. Si tú decides tener solo una práctica de sexo seguro, adelante. Nadie te tiene por qué obligar a pasar a una práctica diferente que tú no quieras, ¿ok? Espero que aquí las ideas vayan encajando y podamos ir construyendo esta perspectiva que queremos dejar. Ahora bien, esto nos lleva sin lugar a dudas a hablar de las infecciones de transmisión sexual, ¿ok? Regularmente, las infecciones de transmisión sexual, todos sabemos que son justo estas infecciones que se dan a través de una práctica sexual. Y la práctica sexual ya habla de una práctica donde la piel entra en contacto con otra piel o el pene entra en contacto con el ano, con la boca, con la vulva, con la vagina, ¿no? O otras tantas cosas, ¿no? También podemos hablar de juguetes, ¿no? En ese sentido. Y entonces, si estamos hablando que para que las infecciones de transmisión sexual se den, tiene que haber un contacto con los cuerpos, bueno, volvemos a la parte de conocer mi cuerpo y de higiene personal, ¿sí? Uno, a veces las infecciones de transmisión sexual no se van a ver, no va a haber ahí como un foco rojo en el cuerpo de la otra persona
que te diga hay una infección de transmisión sexual, ¿cierto? Bueno, por eso es importante que si yo comienzo a tener una práctica erótica, sexual, ¿sí? Con una pareja, con múltiples parejas, una situación de riesgo va a ser que si yo tengo múltiples parejas, bueno, tus chequeos, tu charla, tu conversación, tu búsqueda de información y la atención con especialistas debe ser mayor. ¿Y por qué debe ser mayor? Porque yo estoy comenzando a experimentar prácticas con diferentes personas y al momento que yo comienzo a tener prácticas del tipo que sea seguro, protegido, ¿no? Yo tengo que comenzar a conocer más información justo para generar factores protectores que me eliminen del riesgo, ¿sí? De tener o de obtener en estas prácticas, ¿sí? De transmitir una infección de transmisión sexual, ¿ok? Ahora bien, esto de si tengo, no tengo, si tengo una infección o no tengo una infección, es importante saberlo sí y no pasa más que tengas un diagnóstico oportuno. Tampoco hay que estigmatizar que una infección de transmisión sexual es lo peor que te puede pasar en la vida, ¿sí? Porque eso es otro tema. Las personas a veces no hablan de estos temas de infección de transmisión sexual porque si tú dices, tengo una infección de transmisión sexual, uta, ¿con quién te metes? ¿Qué andas haciendo? Viene el cuestionamiento, no, 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 a ver, vamos a detener esto ya, por favor, ¿sí? Todo lo contrario, si una persona tiene una infección de transmisión sexual, acompañarle en el proceso, ¿sí? Si ya fue al médico, si está tomando el tratamiento, ¿ok? Si ya superó, porque ahorita vamos a ver que hay infecciones de transmisión sexual que son por un tiempo determinado, hay un tratamiento adecuado, pertinente, oportuno, ¿sí? Y listo, ¿sí? Pasa, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Las infecciones de transmisión sexual se tienen que hablar, ¿ok? Se tienen que discutir, analizar y reflexionar. No las podemos seguir escondiendo abajo en el cajón, que nadie lo descubra, que nadie sepa. Claro está que es información personal, es información íntima y que yo sabré con quién la comparto, ¿sí? Eso también es un derecho de las personas. Entonces, nos queda claro que las infecciones de transmisión sexual se pueden dar, ¿no? Y se pueden, en estas prácticas que tenemos con las otras personas, pueden provocar esta infección, ¿no? Bueno, se va a provocar o se va a ver un factor de riesgo, de mayor riesgo de transmisión, si la otra persona lo tiene, ¿no? Si no, pues no hay en ese sentido. ¿Cómo le hago, no? ¿Cómo le hago? A ver, yo sé que no tengo ninguna, porque no creo que mi cuerpo está bien, porque he tenido prácticas, no he tenido prácticas de riesgo. Bueno, lo más certero que podemos tener es una revisión, ¿no? Una revisión anual, una revisión con nuestro urólogo, ginecólogo, médico general, en ese sentido de saber que tenemos, ¿sí? Que tenemos una salud sexual integral para poder compartir con otras personas. Pero ¿qué sucede cuando yo comparto mi cuerpo con otra persona? La otra persona también debe tener certeza, ¿cierto? Y entonces, será cuestión de dos personas decidir si vamos a utilizar métodos de barrera o no vamos a utilizar métodos de barrera, si vamos a obtener sexo protegido, sexo seguro. Eso lo decidimos entre dos personas cuando tenemos una sola pareja sexual, ¿sí? O de práctica sexual. Pero si tenemos más de una, los factores de riesgo aumentan. ¿Qué tengo que hacer? Asumir la responsabilidad de mi autocuidado, informarme, chequearme y a partir de ahí tener certeza que al momento de compartir mi cuerpo no estoy poniendo en riesgo, ¿sí? A otra persona. ¿Vamos? Al final es este autocuidado y la anticipación, la cultura del autocuidado y la responsabilidad con la otra persona. Casos tenemos muchos, ¿no? Cada vez aumentan más en el Estado, a nivel México, la Secretaría de Salud, pero bueno, vamos a ver. Hay diferentes tipos de infecciones, ¿ok? Algunas más conocidas que otras, algunas ustedes las escuchan más, otras escuchan menos, pero justo hay un estigma brutal, ¿sí? Todavía socialmente ante el VIH, por ejemplo, ¿no? Hay una situación, nadie habla de gonorrea, nadie habla de sífilis, ¿ok? Muchos hablamos de VPH, ¿no? Del VPH.
en las mujeres principalmente, ¿no? Que es causante de algún tipo de cáncer, pero no hablamos del VPH en hombres, sabemos que hay vacunas, pero no sabemos cuáles son las vacunas por falta de información, ¿no? Hay este tipo de cosas son las que nosotros tenemos que comenzar a diferenciar. ¿Cómo me anticipo? ¿Me puedo anticipar o no a una infección de transmisión sexual? Sí, sí puedes, ¿no? Por ejemplo, el VIH tiene un tratamiento preexposición que tienen acceso las personas que se dedican a la práctica comercial del sexo, que tienen situaciones de riesgo. Yo puedo tomar un tratamiento que me anticipa y que me protege ante una infección de transmisión sexual llamada VIH. Ante, claro, ante otras posiblemente no, pero ante el VIH tengo un tratamiento. ¿Vamos? Entonces, esto es importante que ustedes comiencen a saberlos y que todas las personas sepamos que el VIH en este momento es el que tiene, ¿no? Como antes, la persona que ya es VIH positivo, que tiene un tratamiento retroviral o que tiene una práctica sexual de riesgo y que tiene un tratamiento post también a la situación de riesgo, ¿no? Y muchas otras que va a haber tratamientos para gestionar y que van a ser temporales. Tenemos las infecciones de transmisión sexual más comunes por bacterias o parásitos, ¿ok? El chancro, la gonorrea, la clamidia y la sífilis. El detalle yo se los decía hace un momento, ¿sí? No voy a ir leyendo tal cual las diapositivas, pero ustedes pueden ir leyendo la información. Yo les decía hace un momento, ¿sí? Que hay infecciones de transmisión sexual que van a tener un tratamiento y se acaba, ¿no? Y a veces los síntomas, ¿sí? Los síntomas pueden ser confusos, los síntomas, tú no te puedes automedicar y tú no te puedes autodecir tengo, ¿no? Jamás podemos hacer eso. Tenemos que consultar a un especialista. Por más que busquen en internet y se den, bueno, verifiquen y validen, ¿sí? Que la información que ustedes leyeron y que los síntomas que tienen realmente son verificados y validados por un especialista. ¿Para qué? Para tener el tratamiento oportuno, para tener el tratamiento adecuado y con esto superar de manera adecuada la situación que tuviste en este momento, ¿no? Ahora, si yo tengo una práctica sexual de riesgo, ¿no? Tengo clamidia, gonorrea o alguna de estas, hay un tratamiento, salgo del tratamiento, ya me dice el doctor que listo, ¿qué va a suceder ahora? Bueno, no eres inmune a esta, puedes volver a tener clamidia en otra etapa de tu vida. ¿Qué tengo que hacer? Generar justo los recursos para seguir teniendo práctica segura para mí y para las otras personas. ¿Hasta aquí vamos? Esto es bien importante que lo tengamos en cuenta porque a veces viene después la angustia o el miedo, ¿no? Puta, pues entonces ya no hago nada por esto. No, a ver, las prácticas de riesgo siempre van a estar en prácticas sexuales y en cualquier parte, ¿no? De nuestra vida. Lo que tenemos que hacer es justo disfrutar nuestro cuerpo, obtener, buscar nuestro placer personal de nuestra pareja o de con quien convivamos, siempre bajo la responsabilidad del cuidado y el autocuidado. También, aparte de las que estas que ya les mencioné y que son de bacterias, vamos a tener las que son por virus, ¿ok? Vean, aquí hice una separación, ¿ok? Hice una separación en respecto a las que son causadas por virus. Tenemos el herpes simple y tenemos el virus de papiloma humano, el VPH. Estas, con un diagnóstico oportuno, tienen un tratamiento y medicación adecuada, van a favorecer, ¿sí? Una recuperación, pero el virus se mantiene de por vida en tu cuerpo. Cuando decimos que se mantiene de por vida en tu cuerpo, quiere decir que tu cuerpo ya tiene ese virus, ¿no? Tu mecanismo de tu sistema autoinmune ya lo gestionó, ya lo tienes, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer ante el herpes simple? Todos hemos tenido alguna vez herpes simple, ¿no? Los fuegos labiales, ¿ok? Los fuegos labiales, ¿listo? Bueno, estos, dependiendo del cuerpo, el cuerpo lo gestiona naturalmente. El virus de papiloma humano también el cuerpo lo gestiona naturalmente. Algunos cuerpos con un sistema inmunológico eh, comprometido, ¿no? Con alguna otra patología, bueno, no van a responder de la mejor manera, ¿cierto? Va a haber alguna reacción. Por eso es importante el diagnóstico oportuno. Pero hay una vacuna para el virus de papiloma humano, ¿sí? Hay vacunas para herpes, ¿ok? Donde tú, bueno, ya tengo estas cepas de herpes o estas cepas del virus, ¿vale? Me tomo una, bueno, perdón, voy para que me asignen una vacuna
me vacuno y esto me protege de nuevas cepas, ¿ok? Esto me protege de nuevas cepas, ¿va? Entonces, vamos a verlos aquí entre el mayor riesgo y el menor riesgo, ¿sale? Porque a veces las personas con práctica sexual llegan a un diagnóstico de BPH y piensan que ya es lo peor del mundo. A ver, no. La mayoría de las personas, ¿sí? Con práctica sexual, vamos a andar compartiendo el virus, el BPH, ¿sí? Y va a haber manifestaciones o no manifestaciones porque depende de tu sistema inmunológico, ¿ok? Pero el BPH es gestionable, el BPH tiene un tratamiento y el BPH tratado oportunamente, identificado, por eso es importante que uno explore su cuerpo, que identifique su cuerpo, que vayas a un especialista. Si tienes prácticas sexuales, ya tienes que estar yendo a un especialista, ¿no? Porque es tu cuidado y el cuidado de las personas con las que compartes tu cuerpo. Muy bien. Y luego tenemos el hepatitis B y el virus de inmunodeficiencia humana, ¿sí? El VIH, que se habla mucho de estos, ¿ok? Estos virus permanecen de por vida en el cuerpo, pero se gestionan adecuadamente con medicación, ¿ok? Con medicación. Aquí sí es una medicación permanente, ¿ok? Permanente. Pero con una medicación permanente en estos dos tipos de infecciones de transmisión sexual, la calidad de vida de los pacientes mejora indiscutiblemente, ¿ok? Posiblemente en el VIH, que es uno de los que más nos llama así como que el foco rojo. Bueno, he de decirte que una persona VIH positivo indetectable es intransmisible. Quiere decir que una persona VIH positivo, ¿sí? Con un tratamiento adecuado y oportuno que llega a la indetectabilidad, ya no, tú puedes tener una práctica sexual con esa persona y el índice de riesgo disminuye, se anula por completo en una infección de transmisión sexual por VIH, ¿ok? Aún con práctica sexual sin un método de barrera, ¿vale? Porque la persona tiene el virus gestionado a través de su proceso, de su medicación, es indetectable y por tanto no hay transmisión del virus, ¿no? Y esto es algo muy importante de saber porque muchas personas todavía no lo saben y siguen estigmatizando que la persona que vive con VIH es una persona que no puede tener una práctica libre, que no puede tener vínculos y afectos, ¿no? Entonces, creo que hay una cuestión muy errada del VIH y de todas las infecciones de transmisión sexual. ¿Algunas personas vamos a padecer algún tipo de de infección de transmisión sexual en nuestra vida? Posiblemente, ¿sí? Posiblemente. Pero que esto nos lleva a estar informados, a tener una capacitación y que si tu pareja te informa respecto a una infección de transmisión sexual, tú no estigmes, tú no limites, tú no te bloquees, así como que, ¡wow! ¡Qué susto! No, a ver, vamos a hablarlo, vamos a platicarlo, ¿sí? Ahora, ¿qué viene? ¿Estás en tu tratamiento? ¿Ya fuiste al médico? ¿Qué sigue? ¿Cómo te acompaño? ¿Cómo podemos tener ahora una práctica de mayor, en este periodo, ¿no? En este periodo de infección, ¿vamos a tener práctica? ¿No vamos a tener práctica? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo te cuido? ¿Cómo me cuido? O sea, esto es una cuestión de comunicación, ¿sí? Más que de estigmatizar y limitar, es una cuestión de comunicación con la otra persona. Es importante no tener miedo ante algo que es cotidiano, ¿sí? Escuchen, no debemos tener miedo a algo que es cotidiano, me refiero a sus prácticas sexuales y eróticas, ¿no? Que todas las personas vamos a experimentar de algún modo o de múltiples maneras, ¿no? Asumir la responsabilidad con las demás personas, eso es algo que nos toca a nivel personal. ¿Cómo prevenimos en este sentido, ¿no? ¿Qué podemos hacer para prevenir, para seguirnos cuidando? Bueno, yo los dije desde el principio. Uno, hacer uso de métodos de barrera, ¿ok? Eso es un primer elemento. Es que no se siente lo mismo. A ver, conocemos con quién estamos, ¿sí? Es una práctica ocasional, es una práctica espontánea, ¿sí? Se puede dar, ¿no? Pero bueno, ¿cómo? ¿Es con quién estoy? Vamos. Es que yo sí confío en las personas. Confiamos todos en las personas, ¿sí? Pero cuando es nuestro cuerpo y nuestras corporalidades, debemos usar los métodos correspondientes, ¿ok?
debemos utilizar los métodos correspondientes para nuestras prácticas sean seguras. Prácticas seguras nos dan bienestar, prácticas seguras nos generan certeza, no incertidumbre, ¿sale? Las vacunas, ¿sí? El método de vacunación que exista, hay que utilizarlo, ¿sí? Acérquense a los escenarios de salud que tengan a su alcance para preguntar qué vacunas hay para protegerme respecto a infecciones de transmisión sexual, aplican, no aplican, cómo aplican, son de acceso gratuito, etcétera, etcétera. Conversaciones honestas con tu pareja, ¿sí? Cualquier situación que tú encuentres en tu cuerpo diferente, por eso la exploración es vital, ¿sí? Un salpullido, un bulto, una supuración, algo un líquido que esté en tu cuerpo que no antes no lo habías identificado, ¿sí? Enrojecimiento, dolor abdominal, cosas que pasen, no necesariamente van a ser una cuestión de infección de transmisión sexual, ¿no? Pero cosas atípicas que pasen en tu cuerpo, las tienes que identificar para poder saber y poder ir a preguntarle a la persona indicada que te oriente respecto a qué es. Cuando nosotros ya somos adultos, y esto va para los adultos, jóvenes, adultos, adultos mayores, que tenemos prácticas periódicas de prácticas sexuales, ¿no? También es importante hacernos pruebas periódicas de infecciones de transmisión sexual. Saber nuestro estado en relación a todas las infecciones de transmisión sexual es fundamental. ¿Por qué? Porque a veces pudiera ser que está ahí, por ejemplo, el VIH puede estar en el cuerpo mucho tiempo sin saber que está, ¿no? Porque no hay bueno, hay una sintomatología general, pero no quiero ser definitorio y decir que todas las personas que viven que viven con VIH pasaron por los mismos síntomas, ¿ok? Puede ser asintomático, etcétera, al igual que las otras infecciones, ¿no? Entonces, debemos tener en cuenta que las pruebas periódicas van a ser fundamentales. Evita prácticas sexuales cuando estés bajo la influencia del alcohol o alguna otra sustancia. ¿Por qué? Porque cuando estamos bajo la influencia del alcohol o de alguna otra sustancia, no somos capaces de tomar decisiones acertadas y oportunas, ¿sí? Es más, a veces ni siquiera nos acordamos qué pasó, ¿ok? Perdemos control de nuestros pensamientos, de nuestros cuerpos, ¿ok? Bueno, si yo estoy bajo la influencia del alcohol o alguna otra sustancia y con quien voy a tener una práctica igual, pues no. Ahí es no, ¿sí? Porque ninguna de las dos personas somos conscientes de las prácticas que vamos a tener y de las medidas de protección que vamos a tener, ¿no? Si yo no estoy bajo la influencia del alcohol, ninguna sustancia, y la otra persona sí, pues ahí es no, ¿sí? Tú estás para cuidar a la otra persona, ¿vamos? Porque el consentimiento no, es que sí me besó, no, 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 no. Tú cuidas a la otra persona que está en mayor vulnerabilidad. Recuerden eso. La persona en mayor vulnerabilidad es a la que hay que proteger. ¿Qué es que la persona es, así quiso estar? Sí, pero tú le cuidas. Tú no hay consentimiento, no es no. Sin consentimiento no procede absolutamente nada. Bueno, escuchar pláticas como esta y algunos otros recursos, infórmate y logra una educación integral de la sexualidad oportuna para que sepas qué hacer y cómo tomar decisiones oportunas. Considera alternativas ante el VIH como el PEP y el PrEP, que es postexposición y preexposición. En su momento, por ahí hay unos videos en el canal de YouTube de la escuela que habla más acerca de estos temas respecto al PEP y el PrEP, y también hay otro que habla sobre el VPH por si lo quieren buscar. No compartas juguetes sexuales que hayan podido entrar bueno, no compartas juguetes sexuales por compartir, ¿no? Los juguetes sexuales son personales, ¿sí? Los juguetes sexuales los puedes compartir siempre y cuando tengan mecanismos de protección, pero si no, hay que saber que son elementos y juguetes personales, de uso personal, ¿ok? Limita el número de parejas sexuales. En caso de que tengas varias, es importante usar siempre métodos de barrera en cada relación sexual, en cada práctica erótica, en cada práctica sexual. En la práctica que tengas, ¿sí? Tú tienes que ser consciente, tomar decisiones de que estás cuidando tu cuerpo y cuidando los cuerpos con los que vas a compartir también el tuyo, ¿sale? Mantener una higiene adecuada, lo dije desde el principio, desechar condones adecuadamente después de ser usados, ¿ok?
A veces no nos lavamos las manos después de alguna práctica, aventamos no tenemos el cuidado de desecho de todo esto. Al final del día son residuos y desechos orgánicos, ¿no? Hay que tener cuidado en ese sentido. Agarramos, no sé, se me ocurre en este momento que usamos algún tipo de lubricante, ¿no? Y agarramos el teléfono, agarramos objetos. Bueno, todo esto implica que si usamos lubricante y tocamos el cuerpo de una persona, agarramos el condón que se introdujo en algún lado, imagínate todo lo que estás agarrando y tú no estás teniendo el cuidado con tus manos, porque estás agarrando todos los objetos, ¿no? Bueno, así, justo como les decía que antes de comer nos lavamos las manos, bueno, creo que el cuidado de nuestras manos para tocar el cuerpo de alguien más también es importante, ¿sale? Si tú encuentras alguna situación, recuerda acudir al médico. No te vayas nada más a lo que encuentres en internet. No te vayas únicamente a lo que encuentres en los TikTok ni nada de eso. No, consulta a un especialista. Por ahí nosotros tenemos en Centro Comunitario Colibrí, además, la colaboración directa que tenemos con psicobienestar y sexualidad. Eso es un elemento fundamental que ustedes tienen al alcance, ¿ok? Posteriormente, estudiantes, ustedes van a tener otro acceso por ahí a un servicio que, eh, que este, a un servicio que les va a seguir ayudando, ¿no? Pero los recursos los tienen, chicos, chicas, para los que son de la universidad y para los que son externos a la universidad también pueden escribirnos y si tienen dudas, con gusto los vamos a atender y los vamos a canalizar. Lo importante es buscar información que nos permita mantener una educación integral oportuna y que nos dé los recursos justo para mantener el goce, el placer, el compartir nuestros cuerpos bajo la responsabilidad adecuada y pertinente. No estigmatizar, no tener miedo, no criticar, no sancionar, no discriminar, porque al final del día entre nosotros somos los que nos debemos acompañar en este sentido. Bueno, pues yo espero que la información proporcionada hoy nos lleve primero a una reflexión, porque básicamente es eso, ¿no? El conocimiento técnico va a venir acompañado siempre de una reflexión personal. Pero si yo no deconstruyo la idea que tengo respecto a los temas, no estoy abierto a lo técnico, ¿sí? Porque me dicen un montón de cosas técnicas, pero no las entiendo, no las comprendo, porque no estoy sensibilizado ante lo que busco obtener con esta información, ¿sale? Pues dudas, comentarios, estamos en este momento para entrar a esa parte y desde luego, sé que posiblemente el canal abierto es, pues, una situación de no me quiero poner en vulnerabilidad o preguntar algo porque se vayan a burlar de mí, ¿sale? Pero bueno, si el canal abierto no es el medio, recuerden que hay recursos privados, hay correos electrónicos a donde ustedes pueden mandar sus preguntas y con muchísimo gusto les vamos a dar respuesta. Ruth, no sé si en este momento hay alguna pregunta. Hola, hola. Sí, tenemos aquí algunas preguntas. Estoy batallando para recuperar unas porque pues Facebook ya hizo de las suyas y por el tipo de preguntas las fue borrando. Pero digo, me encanta que las hagan y que tengan estas dudas y espero se puedan resolver. Hay una pregunta que colocan aquí. Después de tratar el VPH, ¿se puede seguir con las actividades sexuales? Claro, es que todo depende de tu tratamiento, ¿no? Cuando tú dices tratar, ¿qué implica tratar? Posiblemente ya había verrugas, ¿no? Fuiste al tratamiento, tomaste tu medicación, quitaron a través de un láser todas las verrugas, listo, ¿sí? Ahora vienen las medidas de protección. Tú puedes continuar con tus prácticas sexuales regulares, pero ahora viene este cuidado, ¿no? El cuidado de la vacunación, el cuidado de prácticas seguras, etcétera, etcétera. Claro que tú puedes seguir con tus prácticas. Bien. Claro está, oh, perdón, ¿eh? Mientras estés en el proceso de sanación, pues hay que cuidar nuestro cuerpo también, porque es una herida abierta. Hay alguien que preguntó, ¿el VIH es curable? Y otra persona pregunta justo abajito. Entonces, una vez contraído y medicado, ¿se puede seguir con una actividad sexual normal? Yo sé que ya contestó más o menos, pero igual. Estamos hablando de VIH, ¿verdad? En la primera pregunta sí era para el VPH, ya en la segunda se brincan a VIH. Ok, el VIH justo es una infección de transmisión sexual, ¿ok? Una vez teniendo un diagnóstico oportuno, viene un tratamiento,
¿sí? Y ese tratamiento permite que llegues a algo que se llama indetectabilidad, ¿ok? Una vez estando en estatus indetectable, por lo tanto es intransmisible. Quiere decir que tú puedes seguir tu práctica sexual con regularidad, siempre con protección. Es que mira, es que vuelvo a lo mismo, ¿no? La protección siempre va a ser un mecanismo para todo, ¿vale? Pero bueno, ahora, ¿yo puedo seguir con mi práctica teniendo VIH? La respuesta inmediata es sí, ¿ok? Y puedo seguir bajo dos sistemas, ¿vale? Sin métodos de barrera, claro, si yo tengo una sola pareja, ¿cierto? Si esa pareja está informada, si esa pareja y yo estamos en consenso de no de tener práctica sexual, siendo una persona VIH positivo indetectable, la otra persona no está en riesgo de infección por VIH. ¿Hasta aquí vamos bien? O sea, es que es esta parte. ¿Puedo seguir mi práctica? Sí. ¿Es curable? No. A ver, no es curable hasta el momento, ¿sale? Una vez que obtienes el VIH, lo puedes gestionar perfectamente. Una calidad de vida, no eres, a ver, es que no quiero usar palabras que se lleven al estigma otra vez, ¿no? Una persona con VIH puede seguir su práctica sexual pertinente, adecuada, y el goce y el placer, ¿sí? Porque una persona con tratamiento es una persona indetectable e indetectable es igual a intransmisible. Yo espero que ahí quede claro esa parte. Sí, yo creo que sí. Nos hacen acá otra pregunta. Gracias, maestro, por responder. ¿Existe otro método anticonceptivo para prevenir una ITS? Yo sé que por aquí al final mencionaba sobre una vacuna, pero pues sí quisiéramos que hiciera la diferencia, ¿no? La vacuna, por ejemplo, para el VPH sí te ayuda a que no contraigas la infección, pero pues ahí le dejo para que termine de responder. Claro, la vacunación en el VPH principalmente, ¿no? El VPH principalmente y al final del día va a depender de que vayas a una consulta, que te digan, estas son las opciones que hay, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú ya tienes, te van a hacer un estudio de qué cepas de VPH hay en tu cuerpo, ¿no? Y entonces tú ya puedes identificar si las hay o no las hay. Y si las hay, te van a determinar qué tipo de BPH hay, ¿no? Entonces analizan a través de estudios, y dicen, ¿sabes qué? Tú no hay BPH en tu cuerpo, hay que vacunarte para protegerte, ¿no? Del BPH, ¿cierto? Bueno, ya tienes BPH, de todos modos hay que vacunarte. ¿Para qué? Para que las nuevas cepas de BPH no se hospeden en tu cuerpo. ¿Sí vamos? Es que en ese sentido lo que podemos hacer. Y en todas las demás, lo que tenemos que hacer es métodos de protección, pero también saber si están o no están presentes en nuestro cuerpo. Eso es importante, ¿no? Porque yo no puedo andar diciendo que me voy a automedicar o que voy a que voy a exigir que me den medicamentos, vacunas o lo que sea, porque yo estoy seguro y afirmando que tengo una ITS. No, espérame. Nadie puede afirmar por sí mismo que tiene una ITS. Tienes que ir a consulta. El médico te tiene que valorar, la médico te tiene que valorar y determinar qué tratamiento, si es que hay tratamiento, cuál es, en qué medida y bajo qué circunstancias. Y sí, la siguiente, nos hicieron dos preguntas. Una, ¿se puede quedar embarazada cuando tienes relaciones estando en tu periodo? Y la otra, ¿qué tanta probabilidad hay de contraer una ITS si el condón se rompe? Pues toda, ¿no? O sea, el condón roto implica que no hubo condón, ¿sí? Al final del día, ¿no? O sea, por eso es importante que manipulemos de manera adecuada los condones, que los protejamos y los cuidemos y que hagamos uso adecuado y pertinente de ellos, ¿no? En ese sentido. Al final del día, ¿por qué dije toda de manera inmediata? Porque si ya había en el condón, había ya residuos, ¿no? Si ya había esperma, semen, ¿no? O alguna otra sustancia que se haya compartido a través de la práctica, bueno, pues es que vuelvo a lo mismo, es como esta contaminación cruzada cuando hablé del cuchillo con la carne, el pollo y el arroz, ¿no? Vamos compartiendo el mismo el artículo en otros elementos, pero yo espero que quede claro con esto del cuchillo, ¿no? Para no poner si no queda claro me dicen,
pero es justo eso, ¿no? Un condón que se rompe implica que si había residuo, pues el residuo quedó, ¿no? Al final del día. Tampoco es como, a ver, tomo las medidas precautorias y entonces, bueno, listo. Eso, si el condón se rompe, entra a situación de riesgo. Una situación de riesgo se tiene que gestionar, ¿sale? ¿Y qué es gestionar? Pues preguntar, indagar, ir a una visita al médico. ¿Sí me explico? Se rompe el condón, entramos en situación de riesgo. Listo. ¿Y la otra cuál era, perdón? Era si Ah, se que podía sí. quedar. El embarazo, ¿puedo quedar embarazada si estoy menstruando? Pues la respuesta es sí. La respuesta es sí, ¿no? Porque recuerden que el periodo menstrual, sí, tiene ahí todo un proceso. Vamos, tiene todo un proceso. Y dependiendo, tú tienes que conocer más tu cuerpo, si es regular, irregular, ¿no? Cómo se da el proceso. Por eso es bien importante que tú como una mujer, como un cuerpo menstruante, te informes, ¿no? Vayas con tu ginecólogo, tu ginecóloga, le digas, estoy teniendo prácticas sexuales, va, de esta naturaleza. Yo creo, ¿sí? Que tener prácticas seguras y de menor riesgo es cuando estoy menstruando, ¿no? Y te va a decir cómo. A ver, sí, en tales días. Es que esto depende mucho, ¿no? Depende en qué días del periodo menstrual, depende de tu cuerpo, depende si eres regular, si eres irregular. ¿Yo lo metería en un factor de riesgo? Sí. La respuesta sería, ¿puedes quedar embarazada? Sí. Todo depende del análisis que hagas tú con tu especialista a partir de los elementos que te acabo de decir. Ay, listo. Son las preguntas que alcancé a recuperar, maestro. Muchísimas gracias por darles respuesta. Mm, Sí, hasta ahorita creo que sí fueron las que logramos obtener y pues esperamos que el tema les haya quedado claro, que haya despejado algunas de sus dudas y si les generó más dudas también es muy bueno. También es algo muy bueno porque quiere decir que no tenemos toda la información, ¿sí? Y Claro, que, ¿ah? perdón, claro, y que al final es algo sumamente rápido, ¿no? O sea, estos temas son de mayor profundidad. Aquí solamente presentamos algunas ideas, pero es bien importante eso, ¿no? Si son personas externas de la comunidad Unipac, bueno, acérquense a nosotros y les canalizamos. Si son de Unipac, pues aquí nos tienen, ¿no? Para seguir hablando, platicando del tema y atendiendo necesidades particulares, ya sea nosotros al interior con algún especialista o los canalizamos o las canalizamos. Claro, y sobre todo que tengan la confianza y la seguridad de que les vamos a dar información confiable, información segura, libre de estigmas, desde luego, libre de juicios de valor, que al final de cuentas busca solamente sumar a su formación personal, a su bienestar, a un estado de salud óptimo. Y pues nada, no me queda más que agradecer al maestro Antonio por haber compartido esta mañana y también agradecer al centro comunitario por organizar esta charla. Ok, pues muchísimas gracias, estamos en contacto. Gracias, hasta luego.